Camila Paredes siempre se levantaba antes del amanecer. El viejo reloj de cuerda que le había regalado su madre sonaba a las 5 en punto, pero ella ya estaba de pie desde las 4:30. Vivía en una habitación diminuta, en la azotea de un edificio en la colonia Doctores. El techo goteaba cuando llovía, la estufa apenas encendía, y el agua caliente era un lujo que a veces fallaba. Pero Camila no se quejaba. Tenía un propósito. Trabajaba en una cafetería de Polanco, donde los clientes ni siquiera la miraban a los ojos. Llevaba 3 horas en transporte para llegar a tiempo, siempre con el uniforme bien planchado y el cabello recogido. Sus manos estaban marcadas por el jabón de platos y el esfuerzo de levantar bandejas pesadas. Pero a pesar de todo, Camila sonreía. Guardaba sus propinas en una cajita de metal que escondía bajo su colchón. Su sueño era estudiar música en la universidad pública. Cada peso era un paso. A veces, después del turno, ella limpiaba las mesas del fondo mientras lo observaba a él, sentado siempre en la misma esquina, hablando por teléfono o escribiendo en su laptop, el hombre de traje caro que parecía vivir en otro mundo. Eduardo Santamaría. Nunca había cruzado palabra con él, hasta que un día le pidió un café, y luego otro, y así empezó todo. Eduardo vivía en una realidad opuesta. Su departamento en Lomas de Chapultepec tenía ventanales de piso a techo, 2 cocinas y un asistente personal que le organizaba hasta el color de las corbatas. Era el CEO de un emporio de bienes raíces, acostumbrado a cerrar negocios millonarios desde su penthouse con vista a la ciudad. Su rutina estaba marcada por juntas, escoltas y tragos caros en cenas de lujo. Todo estaba bajo control, hasta que conoció a Camila. Al principio fue curiosidad, luego distracción, después deseo. Ella era distinta a las mujeres de su mundo. No lo adulaba, no le pedía nada, y su risa le resultaba extrañamente reconfortante. Empezó a buscarla, a invitarla a caminar después del turno, a compartir silencios que no necesitaban explicación. Camila cayó. Se enamoró sin reservas. Él, en cambio, no planeaba cambiar nada. Cuando Camila le dijo que estaba embarazada, Eduardo no reaccionó. No dijo nada por segundos que parecieron horas. Luego se levantó, recogió su abrigo y murmuró que necesitaba tiempo para pensar. Ese mismo día, al llegar a su departamento, Beatriz, su prometida, lo esperaba con una copa de vino y una lista de invitados para la boda. Él fingió una sonrisa, fingió que todo estaba bien. Durante semanas Eduardo evitó a Camila, no respondió sus mensajes, no volvió a la cafetería. Ella, confundida y sola, continuó con su embarazo como pudo. Siguió trabajando hasta que su cuerpo no pudo más. Dejó la azotea, se refugió en una pensión barata, y el día que las contracciones llegaron tomó un taxi al hospital más cercano. Murió horas después de dar a luz a 2 niñas. El doctor que firmó el acta de defunción no sabía a quién llamar. Entre las pocas pertenencias de Camila había un número escrito en una servilleta arrugada. Lo marcó. La voz que contestó fue fría, cortante. Déjelas donde nadie las encuentre. Yo me encargo. Ramiro, el chofer de confianza de Eduardo, recibió la orden de recoger a las bebés. No preguntó nada, pero por dentro algo se rompió. Mientras manejaba con las pequeñas llorando en el asiento trasero, recordó a su hija muerta hacía años. Miró el río, detuvo el coche, bajó con las niñas envueltas en mantas baratas y lloró en silencio. No las lanzó al agua. No podía. En lugar de eso, condujo hasta un barrio al sur de la ciudad. Frente a la reja oxidada del orfanato Santa Esperanza, dejó una canasta con las 2 niñas. Les colocó una nota. Sus nombres son Ana y Isabel. Su madre se llamaba Camila. Cuídenlas. Tocó la campana y desapareció en la madrugada. Dentro del orfanato, una monja de edad avanzada abrió la puerta. Vio la canasta, se inclinó y sintió una punzada en el pecho. Alzó a las niñas, las llevó adentro y murmuró una oración. A kilómetros de ahí, Eduardo se miraba al espejo. Tenía ojeras, el cuello de la camisa arrugado y la conciencia manchada por algo que no podía deshacer. La boda estaba en una semana. Nada podía salir mal.
Nadie debía saber lo que había hecho, pero el río nunca olvida. Ramiro no pudo dormir esa noche. El ventilador giraba lento en el techo de su cuarto, haciendo un zumbido constante que, lejos de calmarlo, lo ponía más nervioso. Cada vez que cerraba los ojos, veía a las dos niñas en el asiento trasero del coche. Lloraban con tanta fuerza que parecía que les faltaba aire. Envuelta en una manta rosada, una tenía la piel apenas más clara que la otra. Las dos llevaban los puñitos cerrados y la cara roja. Eran tan pequeñas que cabían en una sola caja de cartón que él mismo había colocado con cuidado. Horas antes había recibido una llamada de Eduardo. «Ramiro, ve al hospital del centro. Hay algo que necesito que hagas. No preguntes nada». Cuando llegó, una enfermera le entregó a las niñas sin hacer muchas preguntas. Le dijeron que la madre había muerto al dar a luz, que no había familiares. Ramiro sintió un nudo en la garganta al verlas. ¿Qué clase de hombre era su jefe para pedirle algo así? Pero no preguntó, no en voz alta. Subió al coche, colocó a las bebés con cuidado en el asiento y comenzó a conducir. El plan era claro. Eduardo se lo había dicho sin decirlo. Déjalas donde nadie las encuentre. Ramiro entendió, pero no pudo hacerlo. Durante el trayecto miraba el retrovisor una y otra vez. Las niñas seguían llorando, con una fuerza que no se explicaba en cuerpos tan frágiles. Él intentaba no mirar, no sentir, pero algo dentro de él, algo viejo, enterrado desde hacía años, se movió. Recordó a su hija, Laura. Tenía casi la misma edad cuando murió por una fiebre que no pudieron tratar a tiempo. Él y su esposa nunca se recuperaron del todo. Ahora vivía solo, en un cuarto alquilado en Xochimilco, sin nadie que le hablara más allá de lo necesario. Y ahora tenía dos vidas en sus manos. ¿Qué clase de hombre sería si las lanzaba a un río? Detuvo el coche. Estaba frente al canal, donde las luces no alcanzaban a tocar el agua. El silencio era absoluto. Solo se oía el murmullo del agua y el sonido entrecortado de las niñas. Abrió la puerta, bajó con la caja en brazos y se quedó allí, inmóvil. Las lágrimas bajaron solas. No sabía si era por rabia, por miedo o por dolor. Volvió al coche. No podía hacerlo. Condujo por casi una hora hasta llegar a un barrio al sur. Frente al portón de un edificio envejecido, oxidado y lleno de grafitis, Ramiro se detuvo. «Hogar Santa Esperanza», decía un cartel torcido. Bajó, colocó la caja en la puerta con cuidado. Sacó una manta extra del maletero y las cubrió bien. Les dejó una nota escrita a mano, con letras torpes. Se llaman Ana e Isabel. Su madre se llamaba Camila. «Cuídenlas, por favor». Tocó el timbre. Esperó unos segundos. Cuando vio que una luz se encendía del otro lado de la puerta, corrió hasta el coche, arrancó el motor y desapareció en la noche. Desde una ventana, una mujer mayor abrió los ojos. Era la hermana Dolores. Bajó las escaleras envuelta en su bata, con los pasos apurados. Al abrir la puerta, encontró la caja, el llanto, las mantas y la nota. Se agachó despacio. Alzó a una de las niñas con brazos firmes pero delicados. Luego a la otra. Leyó la nota. Cerró los ojos. «Gracias, señor», susurró, y entró con ellas. Esa noche, en una mansión del otro lado de la ciudad, Eduardo se servía un whisky. Miraba por la ventana sin ver nada. La boda sería en 6 días. Todo estaba listo. Todo debía seguir como estaba. Lo que no sabía era que Ramiro no había seguido la orden, y que el destino, más tarde o más temprano, encuentra la forma de volver. El orfanato Santa Esperanza no tenía lujos, pero sí tenía orden y cariño. Las paredes estaban despintadas, los colchones eran duros y las comidas a veces escaseaban, pero la hermana Dolores hacía todo lo posible por dar a los niños un hogar donde se sintieran seguros. Desde el primer momento en que alzó a las gemelas esa madrugada, supo que no eran niñas comunes. Había algo en sus ojos, aunque apenas podían abrirlos, que le apretó el pecho. Les puso nombres simples y dulces, Isabel y Ana. Las crió como si fueran suyas, con paciencia y ternura. Dormían en cunas gemelas, una al lado de la otra.
Isabel era tranquila, observadora. Dormía con el puño cerrado junto al pecho. Ana, en cambio, lloraba por todo. Siempre buscaba el calor de su hermana y no soportaba quedarse sola ni un segundo. A medida que crecían, las diferencias entre ellas se hacían más evidentes. Isabel era introspectiva, sensible, con una facilidad natural para escuchar y calmar a otros. Pasaba horas sentada en silencio, mirando los libros viejos que había en la biblioteca del orfanato, aunque apenas entendiera lo que decían. Ana, por otro lado, era explosiva. Preguntaba por todo, se enojaba fácil y defendía con uñas y dientes a su hermana de cualquier niño que la molestara. A pesar de sus diferencias, eran inseparables. Siempre juntas, siempre agarradas de la mano, dormían espalda con espalda, comían del mismo plato cuando podían. Si una enfermaba, la otra no dormía hasta que se curara. La hermana Dolores guardó la nota de Ramiro en una cajita de metal, junto con una pequeña cadena de plata que una de las niñas traía en el cuello. No les contó la verdad, no porque quisiera mentir, sino porque pensaba que algún día, cuando fueran lo suficientemente fuertes, sabrían lo que debían saber. Los años pasaron. Las niñas cumplieron 6, luego 8, luego 12. El orfanato se convirtió en su único mundo. Sabían que no habían sido adoptadas como otros niños. A veces lo preguntaban, y la hermana Dolores decía con voz suave: «Es que ustedes están destinadas a algo distinto». Cuando cumplieron 17, Ana comenzó a ayudar en la pequeña imprenta del barrio. Tenía habilidad para escribir, para organizar, para hacerse escuchar. Isabel se ofrecía como voluntaria en la pequeña clínica comunitaria los fines de semana. Le gustaba escuchar a las abuelas, limpiar heridas, llevar agua. Todos en la colonia las conocían. Eran las gemelas del Santa Esperanza. Una tarde, mientras ordenaban una caja de cosas viejas en el depósito del orfanato, Isabel encontró la cajita de metal. Estaba oxidada, cubierta de polvo. La abrió. Dentro había una carta arrugada escrita con letra torpe. Se llaman Ana e Isabel. Su madre se llamaba Camila. Cuídenlas, por favor. Isabel la leyó en silencio. Ana, que estaba acomodando unas mantas, se dio vuelta al ver la cara de su hermana. «¿Qué es eso?». Isabel no respondió. Sacó también la cadena de plata. Tenía un dije pequeño en forma de corazón. Al abrirlo, encontraron algo que jamás esperaron. Una foto antigua de una mujer joven, con cabello largo, ojos oscuros y una sonrisa suave. Detrás, escrito con tinta deslavada: «Te amaré siempre, C». Ana sintió un calor extraño en el pecho. ¿Será ella? Isabel asintió sin decir nada. La hermana Dolores las encontró minutos después, sentadas en el suelo, en silencio. Supo de inmediato lo que había pasado. Se sentó con ellas y por primera vez les habló de la madrugada en que llegaron, de la nota, de cómo las encontró. Esa noche no durmieron. Ana se quedó mirando el techo, con la cadena entre los dedos. Isabel abrazaba la foto como si fuera un tesoro. Las piezas estaban ahí. Ahora solo quedaba armarlas. Años atrás, en una mansión silenciosa al poniente de la ciudad, Beatriz Santamaría se servía una copa de vino con la calma de quien ya conoce la verdad. Sentada frente al ventanal del salón, fumaba despacio mientras observaba a Eduardo con una mirada dura, fría. «¿De verdad creíste que no lo sabía?», dijo sin levantar la voz. «Siempre supe que había otra. Lo que no imaginé era que tuvieras hijos con ella». Eduardo bajó la cabeza. No había excusas posibles. La carta anónima que Beatriz había recibido días antes, con una copia del acta de defunción de Camila Paredes y una nota cruel que decía: «Felicidades por las hijas de tu marido». Había explotado como dinamita en su hogar perfecto. «Camila murió dando a luz», murmuró él. «Las niñas ya no están». Beatriz apagó el cigarro con lentitud. «¿Qué hiciste con ellas?». El silencio de Eduardo fue una confesión. Beatriz no gritó, no rompió nada. Solo se levantó de su asiento y se acercó a él con pasos firmes. «Vas a buscarlas, Eduardo. No por mí, por ti. Porque algún día vas a despertar solo, rodeado de todo esto que construiste, y no te va a servir para nada». Esa noche, Eduardo se encerró en su despacho
y ordenó discretamente una investigación. Contrató un detective, pagó silencios, movió contactos, pero no halló nada. Las niñas no estaban registradas, no había actas de adopción, ni rastros en hospitales o instituciones. Era como si hubieran sido tragadas por la tierra. Pasaron los meses. La salud de Beatriz comenzó a deteriorarse. Un cáncer silencioso le fue apagando la mirada. Murió sin llegar a conocerlas, sin saber si sus palabras habían hecho alguna diferencia. Eduardo la enterró en un cementerio privado, con una ceremonia elegante pero vacía. No lloró en público, no pronunció discurso alguno, solo permaneció de pie, con las manos cruzadas, mirando el ataúd bajar. Esa misma noche, al regresar a la mansión, entró al despacho y cerró la puerta. Abrió el cajón donde guardaba la foto antigua de Camila, aún doblada, y se sentó frente a ella como si fuera una confesión. Encendió un cigarro, aunque no fumaba desde la universidad. Pensó en todo lo que había perdido, en lo que nunca tuvo el valor de enfrentar, en lo fácil que fue borrar a Camila de su vida y en lo imposible que había sido olvidarla. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, en el dormitorio compartido del orfanato Santa Esperanza, Ana e Isabel no podían dormir. La pequeña caja de metal reposaba entre ellas sobre la manta gastada. La foto de Camila, la nota, el dije en forma de corazón, todo les había abierto un abismo de preguntas sin respuestas. ¿Tú crees que está viva?, preguntó Isabel en voz baja. Ana negó con la cabeza mirando al techo. No, si estuviera viva, ya habría venido por nosotras. Isabel apretó la cadena con suavidad. ¿Y el papá? Ana hizo una mueca amarga. O no sabe que existimos, o sí lo sabe, y no le importamos. El silencio se estiró entre ellas. Era pesado, incómodo, como si el aire mismo les estuviera diciendo que ya era hora de actuar. Por primera vez, sentían que tenían algo más allá de esos muros, una historia, un origen, tal vez un rostro que se parecía al suyo. Esa noche, mientras Eduardo decidía no seguir buscando, Ana e Isabel decidían empezar a hacerlo. Sin permiso, sin miedo, sin esperar más. El día amaneció nublado, y en el orfanato Santa Esperanza se respiraba el mismo aire de siempre. Café con pan viejo, el eco de los pasos de la hermana Dolores y el murmullo de los niños despertando. Pero en la habitación de Ana e Isabel todo era diferente. Las gemelas estaban sentadas en el suelo, la caja metálica abierta frente a ellas, la foto de Camila aún entre las manos. «No podemos quedarnos con esto y ya», dijo Ana, firme. «Tenemos que saber quién era ella. ¿Quiénes somos nosotras?» Isabel la miró en silencio. Siempre había sido más cautelosa, más tímida, pero esta vez algo dentro de ella también ardía, algo que no podía callarse. «¿Y si no nos gusta lo que encontramos?», preguntó. Ana se encogió de hombros. Peor es vivir sin saber. Con el corazón acelerado, envolvieron los objetos en una bolsa de tela y salieron de la habitación. La hermana Dolores las vio desde el pasillo y supo que algo se había despertado en ellas. No las detuvo. Pasaron el día buscando en libros viejos del orfanato, revisando nombres de donadores, voluntarios, gente que había pasado por ahí cuando eran bebés. No encontraron nada. Por la tarde Ana tuvo una idea. ¿Y si buscamos en Internet? Pidieron prestado el celular de Marta, una voluntaria joven que las apreciaba. Buscaron Camila Paredes, pero el nombre era demasiado común. Cientos de resultados, noticias antiguas, redes sociales cerradas. Nada concreto. Hasta que Isabel, sin querer, escribió el nombre completo que aparecía en la nota. Camila Paredes. Plus Hospital. Plus Ciudad de México. Y ahí estaba. Una nota breve en un archivo hemerográfico digital. Una joven llamada Camila Paredes había fallecido por complicaciones durante el parto de gemelas en el Hospital General. No había foto, pero sí una fecha. Marzo de 2007. Ana se quedó inmóvil. «Es ella». Isabel asintió con lentitud. «¿Y el padre?» «No aparece nada», respondió Ana apretando el celular. «Pero si mamá murió ahí, quizás alguien recuerde. Algún trabajador, una enfermera, algo».
Tomaron una decisión. Con los pocos ahorros que tenían de los trabajos voluntarios y los centavos que guardaban para emergencias, compraron 2 boletos de autobús y una tarjeta del metro. Iban a ir al hospital. No se lo dijeron a nadie. Al día siguiente, llegaron al Hospital General con las mochilas colgando de los hombros, el corazón latiendo tan fuerte que les temblaban las manos. El lugar era enorme, caótico, gente entrando y saliendo, enfermeros empujando camillas, olor a desinfectante mezclado con sudor. Se acercaron a una señora de limpieza que les pareció amable. «Disculpe, ¿usted trabajaba aquí en el 2007?» La mujer arqueó las cejas. «Híjole, sí, ya estaba». «¿Por qué?» Isabel mostró la foto. «La reconoce». Se llamaba Camila. Murió dando a luz a 2 niñas. La señora miró la foto con atención. Luego frunció el ceño. «Sí, sí me suena. Una muchachita bien joven. No vino nadie por ella. Solo un hombre. No era familiar. Llegó, firmó unos papeles, se llevó a las bebés. Nunca lo volví a ver». Ana tragó saliva. «¿Recuerda cómo se llamaba?» La señora dudó. Luego negó con la cabeza. «No, pero traía un coche negro, muy caro. Y chofer». Isabel y Ana se miraron. «¿Tenía corbata?» «Sí, creo que sí». ¿Por?» Ana sacó el celular y buscó una imagen de un empresario famoso que alguna vez habían visto en una revista abandonada en el orfanato. No era él, pero la idea ya estaba sembrada. Tal vez mamá no estaba sola. Tal vez el papá también vino. La señora sonrió con lástima. «Pues si así fue, no hizo mucho por ustedes, ¿verdad?» Ana apretó los labios. Isabel bajó la mirada. Esa noche, de regreso en el orfanato, no hablaron mucho. Pero ya no había marcha atrás. Habían abierto una puerta. Ahora iban a cruzarla, juntas. El sol caía lento entre los edificios cuando Ana e Isabel bajaron del metro en la estación Insurgentes. Nunca habían estado en esa parte de la ciudad. Todo les parecía enorme, ruidoso, desordenado y brillante a la vez. La gente caminaba con prisa, sin mirar a nadie, como si todos tuvieran algo más importante que hacer. «¿Y ahora?», preguntó Isabel, abrazando su mochila contra el pecho. Ana sacó un papel doblado de su bolsillo. Era la dirección que una trabajadora social del hospital les había dado esa mañana. Les dijo que conocía a una mujer que había trabajado muchos años como empleada doméstica en casas ricas y que tal vez podría saber algo. Ana no había querido hacerse ilusiones, pero algo en su pecho le decía que estaban cerca de algo importante. «Tenemos que tomar un camión», respondió Ana. «No está tan lejos». Cruzaron avenidas, se subieron a un microbús destartalado y bajaron frente a una unidad habitacional vieja, con paredes sucias y escaleras oxidadas. Subieron al 3er piso y golpearon la puerta 3C. Abrió una mujer de unos 60 años, con el cabello recogido y una blusa descolorida. Tenía los ojos cansados pero atentos. «¿Sí? ¿Usted es Nora?», preguntó Ana. «¿Quién pregunta?» «Nos mandaron del hospital. Queremos hacerle una pregunta sobre una mujer llamada Camila Paredes». La mujer frunció el ceño y entrecerró los ojos. Las observó de arriba a abajo. Luego abrió más la puerta. «Entren». El departamento era pequeño pero limpio. Una mesa redonda con mantel plástico, un ventilador ruidoso y en la esquina una Virgen de Guadalupe con veladoras apagadas. «Camila, sí me acuerdo de ella. Trabajaba en una cafetería en Polanco. Era dulce, discreta, siempre con los ojos tristes», dijo Nora mientras servía agua en vasos desiguales. «Un día llegó a la casa del patrón acompañándolo. Yo la vi y supe que no era cualquier muchacha». «¿Qué patrón?», preguntó Isabel. «Eduardo Santamaría, dueño de una constructora grandísima. Rico, pero muy frío. Lo acompañé a muchas reuniones y vi cosas que no debí». Ana se inclinó hacia ella. «¿Usted cree que él era el padre?». Nora soltó un suspiro largo. «No lo creo. Lo sé. Camila dejó de ir a trabajar después de quedar embarazada. Nadie volvió a verla. Un día el patrón llegó furioso, gritándole al chofer. Al poco tiempo lo supe todo». Las gemelas se quedaron en silencio. Nora se levantó y trajo una caja pequeña.
De ella sacó una vieja tarjeta de presentación con el logo de Santa María Desarrollo Inmobiliario. Aquí está la dirección de la oficina principal. No sé si él sigue yendo ahí, pero es todo lo que tengo. Ana tomó la tarjeta con manos temblorosas. Era real. Tenía nombre, dirección, logo, todo. Ya no era una suposición. Era un camino. Gracias, de verdad, dijo Isabel con la voz baja. ¿Y ahora qué van a hacer?, preguntó Nora. Ana miró a su hermana. Vamos a ir. No vinimos hasta aquí para detenernos ahora. Salieron del departamento con la tarjeta apretada entre los dedos. Afuera el cielo se nublaba lentamente, como si el día también estuviera conteniendo la respiración. ¿Y si no nos quiere ver?, preguntó Isabel. Ana no dudó. Pues va a tener que vernos, aunque sea una vez. Caminaron juntas por la calle mientras caían las primeras gotas de lluvia. No tenían paraguas, no les importaba. Sabían que al final de ese camino había un hombre que les debía algo, una verdad, una explicación, un nombre. La mañana siguiente amaneció gris. El cielo parecía presagiar que algo estaba a punto de romperse. Ana e Isabel se despertaron temprano en el cuarto que una vecina de Nora les había prestado por una noche. Apenas habían dormido. La tarjeta de presentación de Eduardo Santamaría estaba sobre la mesa, al lado de los restos de un pan duro que habían compartido en la cena. ¿Lista?, preguntó Ana mientras se ponía la chaqueta. No sé si estoy lista, pero vamos igual, respondió Isabel, apretando el dije con la foto de Camila contra su pecho. Tomaron un camión que las dejó a pocas calles del edificio de cristal y acero donde funcionaban las oficinas principales de Santa María Desarrollo Inmobiliario. Era una torre elegante, con seguridad en la entrada y recepcionistas vestidas de traje oscuro. Ana tragó saliva al verlo. ¿Y si nos sacan? Pues lo intentamos. No vinimos para quedarnos afuera. Entraron con pasos firmes, aunque el corazón les latía con fuerza. La recepcionista las miró con desconfianza. Apenas se acercaron al mostrador. ¿Tienen cita? Ana respiró hondo. No, pero necesitamos ver al señor Eduardo Santamaría. Es un asunto personal. El señor Santamaría no atiende sin cita. Si gustan dejar sus datos... Es su hija, interrumpió Isabel, la voz más temblorosa que firme. Somos sus hijas. La recepcionista abrió los ojos por un instante. Luego las observó en silencio, como dudando si era una broma. Tomó el teléfono. Un momento. Minutos después, un hombre alto y calvo, con traje gris, salió por la puerta lateral. Se notaba que era alguien con autoridad. Se presentó como Tomás, el asistente personal del señor Santamaría. Acompáñenme, por favor. Subieron en ascensor hasta el piso más alto. Ana sintió que cada número que se encendía era un paso hacia algo irreversible. Cuando las puertas se abrieron, el mármol del suelo brillaba como espejo. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de proyectos arquitectónicos, premiaciones y reuniones con figuras políticas. Tomás las condujo hasta una oficina enorme, con vista panorámica de la ciudad. En el centro, un escritorio impecable. Detrás de él, de pie y en silencio, Eduardo Santamaría. Había envejecido. Su cabello estaba más gris que en las fotos que Isabel había buscado por internet. Usaba un traje oscuro, el nudo de la corbata ligeramente desajustado. Al verlas entrar, su expresión se congeló. No dijo nada. Ana se adelantó. Usted no nos conoce, pero nosotros sí sabemos quién es usted. Eduardo no movió ni un músculo, solo los ojos, clavados en el rostro de Isabel. Yo... murmuró, pero no logró terminar la frase. Isabel dio un paso más. Sacó el dije y lo colocó sobre el escritorio. Esto era de ella, de Camila. Eduardo bajó la mirada lentamente. Tomó el dije con dedos temblorosos, lo abrió y al ver la foto, palideció. La siguiente imagen fue confusa y rápida. Eduardo dio un paso hacia atrás, se tambaleó y cayó al suelo sin emitir palabra. El golpe seco contra el piso retumbó en la oficina. ¡Se desmayó!, gritó Ana corriendo hacia él. Tomás entró de inmediato y llamó a emergencias. En menos de 5 minutos, una enfermera que trabajaba en la torre llegó con un botiquín. Eduardo recobró la conciencia poco a poco, los ojos nublados.
¿Ustedes?, susurró. Ana apretó los labios. Sí, las que mandó al río. Isabel bajó la cabeza. Eduardo cerró los ojos y por primera vez en su vida no supo qué decir. Eduardo abrió los ojos con lentitud. El techo blanco, las luces del consultorio médico en el piso 14 del edificio, todo le parecía borroso. Sentía un leve ardor en la sien y el corazón aún acelerado. Se incorporó con ayuda de Tomás, que lo observaba con una mezcla de preocupación y confusión. «Señor Santamaría, ¿quiere que llame a su médico personal?» «No», dijo secamente. «Estoy bien». Pero no lo estaba. Lo que acababa de ver no podía ser cierto. Era como si el pasado, ese que había hecho tanto esfuerzo por enterrar, se hubiera materializado frente a él en forma de dos jóvenes con ojos conocidos, muy conocidos, los de Camila. Eduardo se levantó y entró nuevamente en su oficina. Ana e Isabel seguían ahí, de pie, quietas, con las mochilas en la espalda. Se miraban entre ellas con nerviosismo. «Esto tiene que ser un malentendido», dijo Eduardo recuperando el control en su voz. «No sé quién las mandó, no sé qué buscan, pero están equivocadas». Ana dio un paso adelante, con el rostro endurecido. «No estamos equivocadas. Sabemos quién fue nuestra madre. Sabemos dónde murió. Y sabemos quién la dejó sola». Eduardo apretó los puños detrás del escritorio. «¿Qué pruebas tienen? ¿Una foto vieja? ¿Un colgante oxidado? Esto no significa nada». Isabel, que había permanecido en silencio, sacó la carta que encontraron en la caja metálica. La colocó con cuidado sobre el escritorio. Esta nota fue escrita por alguien que sabía lo que pasó. Sus nombres son Ana e Isabel. Su madre se llamaba Camila. Está firmada a mano. La encontró la monja que nos crió. Eduardo leyó la carta sin tocarla. El papel amarillento y arrugado. Parecía un fantasma frente a él. «No tienen idea de lo que están diciendo», repitió con tono más bajo. «¿Y usted?», preguntó Ana desafiante. «¿Tiene idea de lo que hizo?». Silencio. Tomás, incómodo, los observaba desde la puerta entreabierta. Eduardo se sentó exhalando lentamente, como si llevara siglos conteniendo algo. «No pueden llegar aquí exigiendo explicaciones. Si quieren dinero, díganlo de una vez». Isabel alzó el rostro herida. «No queremos su dinero. Queremos saber por qué». Eduardo los miró a los ojos por primera vez desde que recobró el conocimiento. Por un instante, pareció vacilar. Había algo en esas caras. Algo que lo arrastraba de regreso a noches que prefería olvidar. A risas escondidas en una cafetería, a promesas nunca dichas. «Ella», empezó a decir, pero se detuvo. «¿Ella qué?», insistió Ana. Era un error. Las palabras fueron como un golpe. Isabel dio un paso atrás, como si le hubieran quitado el aire. Ana frunció el ceño, con los ojos llenos de rabia contenida. «Entonces nosotros también lo somos, ¿no?». Eduardo no respondió. «No se preocupe, señor Santamaría», dijo Ana con frialdad. «Ya no le vamos a quitar más tiempo. Solo queríamos mirar a los ojos al hombre que nos dejó en la calle». «Ya lo hicimos». Isabel tomó la carta, guardó el dije y con la voz rota murmuró: «Nos vamos». Salieron de la oficina sin mirar atrás. Eduardo se quedó solo, en su trono de vidrio y mármol, con las palabras atascadas en la garganta y un remordimiento que empezaba a abrir grietas en su voz segura. Por primera vez en mucho tiempo no se sintió poderoso. Se sintió vacío. Esa noche, Eduardo no regresó a casa. Se quedó en la oficina hasta que el edificio quedó en silencio. Apagó las luces, bajó las persianas y se encerró en su despacho como un animal herido. No encendió la computadora. No contestó llamadas. Solo se quedó ahí en la oscuridad, con la carta de las gemelas sobre el escritorio y el colgante entre los dedos. No era un malentendido. No era una trampa. Eran ellas. Eran sus hijas. Y él las había dejado. Horas después, Tomás llamó a la puerta. Entró sin decir nada y dejó un sobre cerrado sobre la mesa. Lo dejó el hijo de Ramiro hace un tiempo. Me pidió que se lo entregara, solo si algún día aparecían las niñas. Eduardo levantó la mirada. ¿Ramiro? Sí, dijo que usted entendería. Eduardo tomó el sobre con manos lentas. Lo abrió y encontró una carta escrita a mano, con letra gruesa y torpe.
El papel estaba arrugado, con manchas de humedad. Empezó a leer. Señor Santamaría, usted me dio una orden aquella noche. Me pidió que me deshiciera de las niñas, que las dejara donde nadie pudiera encontrarlas. No lo hice. No tuve el valor. No podía cargar con eso en la conciencia. Las llevé al orfanato Santa Esperanza. Dejé una nota con sus nombres y el de la madre. Me quedé cerca por un tiempo solo para asegurarme de que estuvieran bien. Después me alejé. Nunca le dije nada. Nunca más volví a mirar atrás. Perdón, pero lo que usted me pidió era demasiado. Si algún día ellas regresan y usted se atreve a mirarlas de frente, entonces habrá hecho más que yo, porque yo fui cobarde también, pero menos que usted, Ramiro. Eduardo cerró los ojos. Sintió que todo el aire del despacho se volvía más denso, más oscuro. Ramiro había muerto años atrás. Nunca le dijo nada. Nunca lo enfrentó. Solo lo cargó en silencio. Y aún así, había sido más hombre que él. Se levantó de golpe. Fue hasta la estantería y sacó una caja de madera donde guardaba recuerdos viejos, fotos, recortes, papeles que nunca quiso tirar. Rebuscó hasta encontrar una foto descolorida de Camila. Estaban juntos en una terraza, ella riendo, él fingiendo que todo era casual. La miró largo rato. ¿Qué hice contigo? Mientras tanto, Ana e Isabel caminaban sin rumbo por las calles del centro. No querían volver al orfanato. No aún. Habían gastado lo poco que tenían en el pasaje, y ahora solo cargaban con rabia y decepción. No sé qué esperaba, dijo Ana mordiéndose el labio. Pero eso no fue suficiente. Yo sí esperaba algo, respondió Isabel. Un gesto, una palabra, algo que doliera menos. Se sentaron en una banca, rodeadas del ruido del tráfico y vendedores ambulantes. Nadie las miraba. Nadie sabía por lo que acababan de pasar. Isabel sacó el colgante y lo abrió una vez más. Miró la foto de Camila. Le acarició el rostro con el dedo. ¿Por qué te fuiste?, susurró. Ana no dijo nada. Solo se acercó y apoyó la cabeza en el hombro de su hermana. En otro punto de la ciudad, Eduardo seguía sentado en la oscuridad, con la carta de Ramiro en una mano y la foto de Camila en la otra. Por primera vez, entendió que el pasado no se entierra, solo espera, y cuando regresa, lo hace para quedarse. A la mañana siguiente, Eduardo llegó al edificio con la camisa arrugada y los ojos hundidos. No había dormido, no había comido, apenas había pensado con claridad. Caminó directo a su oficina ignorando los saludos del personal, con la mente fija en una sola cosa: encontrar a las niñas, no por orgullo, no para justificarse, sino porque ya no podía vivir con esa herida abierta. Encendió su computadora y buscó el sitio del orfanato Santa Esperanza. Allí estaba, una página simple, con fotos de los niños, de las instalaciones y de las actividades comunitarias. En una de las imágenes reconoció un rostro: Isabel, sonriendo mientras sostenía la mano de una señora mayor. En otra, Ana, rodeada de niños y libros leyendo con el ceño fruncido. Eran ellas, viviendo una vida que él nunca conoció, construyendo todo sin él, sin su apellido, sin su dinero. Apretó los labios, cerró la laptop. «Tomás», dijo, levantando el teléfono, «quiero que me consigas la dirección exacta del orfanato Santa Esperanza». Y discretamente. Horas más tarde, un coche negro estacionó a unos metros del portón verde del orfanato. Eduardo no bajó, solo observó desde el asiento trasero. Vio a los niños jugando en el patio, a una monja regando las plantas, a Ana saliendo por la puerta principal con un cuaderno en la mano. La siguió con la mirada mientras ella cruzaba la calle, saludaba a una vendedora de tamales y se sentaba en la banqueta a anotar algo. Su expresión era seria, enfocada. Tenía los mismos ojos de Camila, la misma postura, el mismo modo de fruncir los labios cuando pensaba. Minutos después, Isabel salió detrás de ella con una bolsa de mandado en los brazos. Al verla, Ana levantó la vista y le sonrió. Isabel se acercó, se sentaron juntas y comenzaron a hablar. Reían, se empujaban, se abrazaban. Eduardo bajó ligeramente el vidrio para escucharlas.
No entendía las palabras, pero sí reconocía algo: amor, un lazo fuerte, auténtico, invencible, algo que él nunca les dio. Sintió un nudo en la garganta. Ellas no lo necesitaban, nunca lo habían hecho, pero él las necesitaba ahora. Volvió al coche y pidió al chofer que se alejara. Durante los días siguientes volvió varias veces. Observó a Isabel ayudar en la clínica vecina, curando raspaduras, sosteniendo la mano de una señora que lloraba. Vio a Ana organizando una pequeña feria de libros usados, colocando carteles hechos a mano, discutiendo con entusiasmo con los vecinos. Se quedaba en el coche, siempre desde lejos, siempre en silencio. Una tarde, al regresar a casa, entró a su despacho y sacó una hoja en blanco. Empezó a escribir a mano, algo que no hacía desde hacía años. Ana, Isabel, no sé si algún día me van a perdonar, no sé si me van a querer escuchar, pero las estoy viendo, y lo que veo es más de lo que merezco. No vengo a reclamar nada, solo a reconocerlo todo. Guardó la carta. No sabía cuándo ni cómo la entregaría, pero sabía que tenía que empezar por ahí, por mirar con otros ojos, por callar su soberbia y por acercarse de verdad. Los días pasaron sin que Ana e Isabel supieran que alguien las observaba desde la distancia. Continuaban con su rutina en el orfanato, intentando volver a la normalidad, pero algo había cambiado. Las palabras que Eduardo dijo en su oficina no se borraban con facilidad. «Éramos un error», repitió Ana una noche, acostada en su cama, con la mirada fija en el techo. «Así nos vio, así nos sigue viendo». Isabel no respondió. Solo giró el rostro hacia la ventana abierta, dejando que el viento le acariciara la cara. Guardaba en silencio una esperanza diminuta, enterrada, pero viva. Una tarde, mientras volvían de una actividad en la biblioteca comunitaria, una mujer las interceptó en la entrada del orfanato. Era la recepcionista de la empresa Santa María. Llevaba un sobre blanco en la mano. «Esto es para ustedes», dijo entregándoselo a Isabel. «Me lo dio el señor Santa María». Dijo que si no querían abrirlo, lo entendía. La mujer se fue sin decir más. Ana arrancó el sobre de las manos de su hermana y lo abrió con prisa. Dentro había una tarjeta, escrita a mano, con letra firme pero temblorosa. «Les debo más de lo que puedo decir en una carta, pero quisiera verlas, escucharlas, aunque solo sea por una comida, no para justificarme, solo para intentar empezar algo diferente. Si lo desean, estaré en el Café Central este jueves a las 7 de la noche. Iré solo. Eduardo». Isabel se quedó en silencio. Ana frunció el ceño. «¿Qué quiere ahora? ¿Redimirse? ¿Que lo perdonemos en una cena con postre?» «No lo sé», susurró Isabel, «pero quiero escucharlo». «¿Escucharlo? ¿Después de todo?» «No para él, para nosotras. Yo necesito entender». Ana se cruzó de brazos, pero finalmente asintió. El jueves llegó con cielo despejado. Las dos se vistieron sencillas pero limpias. Tomaron el metro rumbo al café. Isabel no dejaba de apretar el dije de Camila en la mano. Ana caminaba con los brazos cruzados, como si se protegiera de una tormenta invisible. Llegaron al lugar unos minutos antes. Eduardo ya estaba ahí, en una mesa al fondo, solo, sin escoltas, sin celular, con la camisa remangada y los ojos apagados. Cuando las vio, se levantó lentamente. «Gracias por venir», dijo con voz suave. Ninguna respondió. Se sentaron frente a él. El mesero llegó, pero nadie pidió nada al principio. Solo hubo silencio. «No quiero defender lo que hice», empezó Eduardo. «Porque no tiene defensa. Solo quiero contarles cómo pasó y luego ustedes pueden decirme lo que quieran, o irse». Les habló de Camila, de cómo se conocieron, de su miedo, de la presión de Beatriz, de la orden que dio, de Ramiro, todo, sin pausas, sin adornos. Isabel escuchaba con lágrimas contenidas. Ana apretaba los dientes. Cuando terminó, el silencio volvió a la mesa, hasta que Ana habló. «¿Y qué esperas ahora? ¿Una absolución?» «No espero nada», respondió Eduardo. «Solo quería que me escucharan y que supieran que, desde que las vi, no he podido dejar de pensar en lo que perdí». Entonces, sin aviso, Ana se puso blanca.
Cerró los ojos, llevó una mano al pecho y se tambaleó. ¡Ana!, gritó Isabel. Ana se desplomó al lado de la silla. El café se llenó de gritos. Eduardo se lanzó al suelo, desesperado. Isabel sostenía la cabeza de su hermana sin saber qué hacer. «¡Llamen una ambulancia!», gritó Eduardo, con la voz quebrada. En medio del caos, mientras las sirenas se acercaban, Eduardo sintió por primera vez en su vida el miedo más puro y más cruel, el de perder algo que apenas estaba empezando a conocer. El pasillo del hospital olía a cloro y a café recalentado. Isabel caminaba de un lado al otro sin descanso. Su rostro estaba pálido, los ojos hinchados de tanto llorar. Cada vez que una enfermera salía por la puerta doble del área de urgencias, ella corría con la esperanza de obtener alguna noticia sobre su hermana. Eduardo estaba sentado en silencio, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. No sabía qué hacer, no sabía cómo consolar, no sabía ni cómo respirar. Solo recordaba el momento exacto en que vio a Ana desplomarse, el sonido sordo de su cuerpo golpeando el suelo, el grito de Isabel, la impotencia. Un médico joven con gafas y rostro amable salió finalmente por la puerta. Isabel se acercó de inmediato. «¿Cómo está mi hermana? ¿Qué tiene?». El médico consultó su tabla. «Está estable por ahora, pero necesitamos hacerle más estudios. La señorita Ana presenta signos de insuficiencia hepática aguda. Es probable que necesite un trasplante». Isabel se llevó la mano a la boca. «¿Un trasplante?». «Sí, su hígado está fallando. Vamos a intentar estabilizarla, pero si no encontramos un donador compatible a tiempo». El médico bajó la voz. «Las cosas pueden complicarse muy rápido». Isabel dio un paso atrás. Eduardo se levantó, pálido. «¿Yo puedo hacerme las pruebas?», preguntó con la voz rasposa. «Quiero saber si soy compatible». El médico lo miró con sorpresa. «¿Es usted familiar directo?». Eduardo dudó un segundo. «Soy su padre». El doctor asintió y se lo llevó de inmediato para iniciar los análisis. Isabel se quedó sola, sentada en el pasillo con la mirada perdida. Todo estaba pasando demasiado rápido. El reencuentro, la confesión, la caída, la palabra trasplante. Horas después, Eduardo volvió con una venda en el brazo y la cara tensa. «Soy compatible». Isabel se levantó de golpe. «¿De verdad?». Eduardo asintió. «Van a hacer más pruebas para confirmar, pero preliminarmente...». «Sí». «¿Lo vas a hacer?». «Claro que sí». Isabel lo miró en silencio durante unos segundos. Luego se sentó otra vez, sin poder ordenar lo que sentía. A su lado, Eduardo se dejó caer en el asiento. «Cuando Camila murió, pensé que podía enterrar todo, que con dinero, con distancia, con silencio, podía seguir. Pero me equivoqué», dijo en voz baja. «Nunca he sentido tanto miedo como hoy». Isabel lo escuchó sin interrumpir. «¿Por qué viniste al café?», preguntó ella después de un rato. «Porque me cansé de esconderme, porque ya no puedo vivir sin saber si ustedes están bien». Isabel bajó la mirada. «Ana no te va a perdonar fácil. No espero que me perdone, solo que viva». Días después, la operación se llevó a cabo. Fue larga, delicada, pero exitosa. El hígado de Eduardo era compatible y los médicos lograron trasplantar parte del órgano sin complicaciones. Ana pasó varios días en cuidados intensivos, pero poco a poco fue despertando. La primera vez que abrió los ojos, lo primero que vio fue a Isabel sentada a su lado, con la mano apretando la suya. Lo segundo fue a Eduardo al fondo de la habitación con los ojos llenos de lágrimas, sin atreverse a acercarse. Ana lo miró fijamente. No dijo nada, no lo llamó, pero tampoco lo echó, y para Eduardo, eso ya era un comienzo. Los días en el hospital transcurrieron lentos, casi suspendidos. Ana se recuperaba con firmeza, aunque su cuerpo todavía estaba débil. Isabel la cuidaba con paciencia, peinándole el cabello, ayudándola a sentarse, contándole cosas pequeñas para distraerla. Eduardo visitaba a diario, pero mantenía la distancia. Siempre preguntaba primero a Isabel si podía entrar. A veces, Ana decía que no. Pero poco a poco, algo en el aire comenzó a cambiar. Una tarde, mientras Ana tomaba agua, Eduardo se acercó con una pequeña caja entre las manos.
La colocó sobre la mesa sin decir palabra. ¿Y eso?, preguntó Ana sin mirarlo. Es un cuaderno. Lo usaba tu mamá. Lo encontré hace poco, en una caja guardada desde hace años. Ana dudó. Luego, lentamente, lo abrió. Dentro, letras suaves y dibujos hechos a mano llenaban las páginas. Pensamientos, frases sueltas, melodías. Y en la primera hoja, un mensaje escrito en tinta azul. Si algún día mis hijas leen esto, quiero que sepan que las soñé mucho antes de tenerlas, que las amé desde siempre, incluso antes de existir. Los ojos de Ana se humedecieron. Cerró el cuaderno y lo sostuvo contra su pecho. Gracias. Fue la primera palabra que le dijo a Eduardo sin rencor. Después de eso, las cosas empezaron a fluir. Sin prisas, sin promesas, pero con presencia. Eduardo ya no era solo un nombre ni una sombra del pasado. Era alguien que estaba ahí, silencioso, torpe, pero constante. Cuando Ana fue dada de alta, decidieron no volver al orfanato de inmediato. Isabel había conseguido una beca para estudiar enfermería en la universidad pública y Ana, con ayuda de una fundación vecinal, fue invitada a colaborar en un pequeño programa de radio local donde podía escribir y hablar sobre temas sociales. Eduardo, por su parte, comenzó a hacer cambios reales. Vendió parte de su participación en la empresa, se mudó a un departamento más modesto en Coyoacán, cerca del barrio donde vivían las gemelas. Por primera vez en su vida caminaba por calles sin escoltas, hacía sus propias compras y aprendía a cocinar con videos en internet. Nunca imaginé verte así, dijo Isabel un día, mientras él luchaba con una olla de arroz. Ni yo, respondió él riéndose por primera vez en mucho tiempo. Un domingo por la tarde los tres visitaron el cementerio donde estaba enterrada Camila. Llevaban flores blancas y el cuaderno que Ana no soltaba desde que salió del hospital. Se sentaron frente a la lápida. Nadie habló durante varios minutos. «Perdón, Camila», dijo Eduardo finalmente, «por todo, por no estar, por no luchar, por no verte a los ojos cuando más lo necesitabas». Isabel colocó una flor entre las manos de la estatua que marcaba la tumba. Ana abrió el cuaderno y colocó una hoja nueva, escrita por ella, con letra clara. «Te encontramos, mamá. No como soñabas, pero juntas». Al salir del cementerio, el cielo se había despejado. Isabel tomó el brazo de Eduardo sin pensarlo. Ana caminó a su lado, sin tocarlo, pero sin alejarse. No eran una familia tradicional, ni una historia perfecta, pero habían vuelto a nacer, cada uno, desde su propio dolor. Y ahora caminaban juntos. El sol estaba bajo cuando llegaron al viejo puente de madera, el mismo lugar donde, 18 años atrás, un hombre con miedo y cobardía había querido desaparecer su pasado, pero no lo había hecho, y gracias a eso estaban ahí. Eduardo bajó del coche con pasos lentos. Llevaba una bolsa de tela en la mano. Ana e Isabel lo seguían en silencio, cada una con su propia carga de recuerdos. A su alrededor, los árboles se mecían con el viento y el agua del río corría tranquila, como si ya no recordara el horror que casi ocurrió allí. ¿Es aquí?, preguntó Ana. Sí, respondió Eduardo. Aquí fue donde le pedí a Ramiro que las dejara. Nadie dijo nada. Eduardo sacó de la bolsa 3 flores blancas. Les dio una a cada una. Ramiro desobedeció. Él las salvó. Y tú apenas estás empezando a hacerlo, dijo Ana, sin dureza, pero sin suavidad. Isabel miraba el agua. A veces pienso en cómo habría sido todo si hubieras hecho lo correcto desde el principio. Yo también lo pienso todos los días, admitió Eduardo, pero no puedo cambiar el pasado, solo puedo estar aquí, ahora. Se acercó a la orilla, respiró hondo y arrojó su flor al río. Isabel hizo lo mismo. La flor flotó unos segundos y luego comenzó a alejarse, llevada por la corriente. Ana, en cambio, sostuvo la suya un poco más. «No te perdono», dijo, mirando el agua. «Aún no. Pero estoy aprendiendo a no odiarte». Luego soltó la flor, y la vio unirse a las otras 2, alejándose juntas. El silencio se instaló entre los 3, pero era distinto. No había tensión, ni culpa sofocante, solo una pausa sincera, un momento necesario. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Isabel,
sentándose en una piedra cerca del agua. Eduardo se sentó a su lado, con esfuerzo. Ana permaneció de pie, los brazos cruzados. «Vivimos», dijo él. «No tengo todas las respuestas, pero quiero conocerlas. Escucharlas, estar presente si ustedes me lo permiten». Ana lo miró de reojo. No respondió. «Yo quiero intentarlo», dijo Isabel. «No como si nada hubiera pasado, porque sí pasó. Pero esto también es real». Eduardo sonrió levemente. No era un gesto de triunfo, sino de alivio. «Entonces empecemos por ahí». Ana finalmente se sentó, sin decir palabra. El río seguía corriendo. El mismo que casi las había alejado para siempre, ahora era testigo de un nuevo comienzo. No un final feliz de película. No una redención completa, pero sí un paso hacia adelante. Eduardo sacó del bolsillo una pequeña cajita. Dentro había una pulsera para cada una. No de oro ni con diamantes. Solo hilo rojo tejido a mano, con un pequeño dije de plata en forma de círculo. Las mandé a hacer con una señora en el mercado. No son caras, pero son para ustedes. Isabel la tomó con una sonrisa suave. Ana miró la suya, dudó, y finalmente la guardó en el bolsillo sin ponérsela. Aún no. El sol empezó a esconderse detrás de los árboles. Los tres se levantaron. Eduardo pasó el brazo por los hombros de Isabel, y por un momento, Ana no se apartó. Caminaron juntos por el sendero de tierra, de regreso al coche. Atrás quedaba el río. Delante, algo nuevo, y entre ellos, algo frágil pero posible. Familia. Si esta historia te tocó el corazón tanto como a nosotros al contarla, no dudes en dejar tu comentario. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Ana o Isabel? ¿Crees que todos merecen una segunda oportunidad, incluso después de un error tan grande? Tu opinión es muy valiosa para nosotros y para esta comunidad que crece gracias a relatos como este. Dale like si te conmovió y compártelo con alguien que necesite escuchar una historia de perdón, verdad y reconstrucción. Si te gustan este tipo de historias reales, profundas y llenas de emoción, te invitamos a suscribirte al canal para que no te pierdas las próximas. Cada semana traemos nuevas narraciones que exploran los lazos más poderosos del ser humano. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias.